Saludos mis queridos compañeros, mi nombre es Emanuel Rivera Tojes y yo les estaré hablando de un estudio realizado por Yu Koyama, Takashi Murase y Makoto Fujita titulado Metal Organic Proximity in a Synthetic Pocket. Antes que todo, tenemos que preguntarnos, ¿qué es un hueco sintético? ¿A qué se refieren los autores con esto? Quizás si han tomado algunos cursos de química general o alguno de química inorgánica, hayan escuchado estos términos anteriormente. De lo contrario, no se preocupen, solamente necesitan saber lo básico para entender lo que el estudio quiere demostrar. Aquí tenemos los átomos, que serían las bolitas amarillas, formando una red cristalina tipo Face Center Cubic. Para efectos de conocer lo que son los huecos tetraédricos o los octaédricos, vamos a enfocarnos en esta figura que tenemos aquí. Este arreglo que podemos ver aquí, que es como si fuera una pirámide de color azul, es lo que se conoce como un arreglo tetraédrico. En el centro de estos arreglos, cuando los átomos comienzan a empacarse para formar las redes cristalinas, pueden a veces formar huecos tetraédricos en donde usualmente atrapan impurezas o otros compuestos. Aparte de los arreglos tetraédricos, también están los arreglos octaédricos, que podemos verlos como si fueran dos tetraedros unidos, uno apuntando hacia arriba y otro apuntando hacia abajo, en donde el hueco octaédrico quedaría en el centro de este arreglo. Algo curioso de estos arreglos es que también pueden tener huecos octaédricos. Aquí tenemos una figura, una representación tridimensional de lo que sería un arreglo octaédrico. Entonces, una vez ya entendido lo que son los arreglos octaédricos y cómo se forman los huecos, vamos a observar el compuesto o, como le dicen los autores, la jaula que ellos utilizan. Ellos utilizan una jaula de tipo octaédrico, como la figura que presenté en la diapositiva anterior. Observamos que este arreglo octaédrico está formado por 6 metales en las esquinas, el cual viene siendo paladio, y 4 ligandos, que son esta molécula que está aquí, y están en las caras de estos arreglos. Si observamos bien este arreglo, podemos notar que en estos lados no está presente el ligando. Quiere decir que por aquí y por este otro lado, esta celda posee un hueco. Entonces, una vez los investigadores tienen ya este tipo de celda, tenemos que preguntarnos ahora, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Para qué sirve este tipo de arreglo? Pues, como dije anteriormente, en los huecos que se forman en los arreglos a veces quedan compuestos o impurezas atrapadas, y es esto precisamente lo que los investigadores desean hacer, colocar otros compuestos o moléculas adentro de esta celda. De estas moléculas pueden ser alcanos, alquenos o alquinos. Aquí tenemos unas figuras de lo que son este tipo de compuestos, como también pueden ser complejos metálicos, como por ejemplo el acetato de paladio 2, comúnmente visto como PDOAC. Aquí tenemos la estructura. Esta figura que tenemos en pantalla representa lo que los investigadores desean hacer. Aquí tenemos la celda que les representé anteriormente, que forman los investigadores, y aquí este óvalo de color cojo representaría la molécula orgánica, que puede ser el alcano, el alqueno o el alquino, y abajo tenemos lo que es el complejo metálico, el cual puede ser tanto platino como paladio. Ahora bien, ¿cómo los investigadores realizan este tipo de compuesto? Pues ellos lo hacen de dos maneras. Una puede ser realizando la encapsulación en pasos diferentes, o sea,
Primero se introduce el complejo metálico y luego se introduce el sustrato orgánico. O se introducen todos en un mismo paso. Esto quiere decir que introducen tanto en solución la celda, el complejo metálico y el sustrato orgánico. Todas estas reacciones se llevan a cabo en un medio acuoso de agua adulterada a temperatura ambiente y efectivamente no tiene que ser en pasos diferentes. Una one-pot síntesis es suficiente para sintetizar el compuesto ternario. Aquí tenemos lo que es una representación gráfica del compuesto ternario sintetizado en diferentes pasos. Primero se introduce el complejo metálico, que queda en la parte de abajo, luego el compuesto orgánico, que queda en el hueco de la parte de arriba. Entonces, ¿de qué dependen estos resultados? Bueno, los investigadores encuentran que un factor muy importante para realizar este tipo de compuesto es el espacio, la nube electrónica que ocupan estos compuestos. Vamos a ver estos compuestos y los resultados diferentes que cada uno obtuvo. Ellos encuentran que los complejos óptimos son los que tienen ligandos de cloro y ligandos con grupos etílicos. Si comparamos estos ligandos con los ligandos metílicos, vemos que los ligandos metílicos prácticamente se descompusieron en el agua. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque los ligandos pequeños tienden a ser más solubles en este tipo de medio acuoso. Por lo tanto, es mucho más difícil que este compuesto prefiera estar dentro de la jaula a que solvatado por las moléculas de agua y deuterio en solución. Por otro lado, si comparamos ahora los grupos etílicos con los grupos feniles, que son 3 anillos de bencenos en esta área, no se observa encapsulación, y eso es debido a que estos ligandos son mucho más grandes y el abultamiento estérico que estos causan no permiten la encapsulación de este compuesto. Para las moléculas orgánicas, básicamente los resultados poseen la misma linearidad que los resultados anteriores. Todo depende del abultamiento estérico de la molécula. Podemos ver que los alquinos, que son moléculas lineares y planas, poseen rendimientos de encapsulación mucho mayores que tanto el compuesto alcano, el cual no tiene ningún grado de insaturación, y que el compuesto alqueno, el cual posee resultados más o menos, ya que en comparación con los alquinos son resultados relativamente bajos. La única diferencia que podemos observar aquí es que este compuesto, a diferencia de este, solamente tiene unos enlaces polarizados entre carbono y bromo. Estos rendimientos altos pueden explicarse debido a que cuando el sustrato se enlaza a la jaula, los terminales polares de carbono-bromo pueden ser solvatados fácilmente por las moléculas de agua y deuterio. Esto puede explicar por qué entonces este compuesto tiene rendimientos mucho mayores a diferencia de este compuesto que no contiene los bromos. Ahora bien, no todos los compuestos generaron el compuesto ternario. Hubieron algunos, como este compuesto que fue 1-hexino, que no le bastó con ser encapsulado en la parte de arriba, sino que se enlazó al complejo metálico. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Qué tipo de reacción sucedió aquí? Esta reacción se conoce como activación del enlace carbono-hidrógeno. Vamos a explicar brevemente qué es este tipo de reacción. Es una reacción en donde se rompe el enlace entre un carbono
generalmente de hibridización sp3 y sp2, y un hidrógeno para formar un enlace nuevo. Usualmente se enlaza el carbono con otra cadena de carbonos, un nitrógeno o un oxígeno. El mecanismo general de este tipo de reacción es, usualmente se prefiere usar catalíticos de paladio como el acetato de paladio 2, en donde el compuesto de carbono-hidrógeno se enlaza al metal. Este paso es lo que se conoce como la activación del enlace carbono-hidrógeno, en donde este enlace se rompe y se forma el enlace entre el carbono y el metal. Una vez ya esté este enlace formado, otro compuesto, que es el que se desea enlazar a la molécula principal, se enlaza también con el metal, y entonces ocurre lo que es una funcionalización del intermediario organometálico. Una vez se forma este intermediario, la cadena de este grupo R, que es de la molécula con la que queremos parear la principal, sale junto con la cadena del carbono y se queda el metal reducido. Aquí ocurre lo que se conoce como una adición oxidativa y en este paso una eliminación reductiva. Una vez tenemos el metal ya reducido, se necesita un agente oxidante para regenerar nuevamente el catalítico. Aquí tenemos una figura en donde se ve en términos generales lo que está ocurriendo, en donde se activa el enlace carbono-hidrógeno y luego se enlaza la otra molécula al compuesto original. Un ejemplo de esta reacción podemos verlo aquí, en donde se estamos enlazando este grupo fenilvinil a este enlace que está aquí. Este enlace se activa, es decir, se rompe, y mediante el mecanismo que acabamos de explicar, entonces se forma el enlace entre la molécula que se desea parear con la molécula original. Entonces, regresando al estudio, esencialmente esto es lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué esto es importante? Este tipo de reacción es muy importante para las industrias farmacéuticas o cualquier industria que requiera de síntesis orgánica, a pesar de que los autores encuentran que esto es limitado para moléculas con bajo impedimento estérico, ya que podemos ver aquí en los resultados que a medida que aumenta el impedimento estérico con el grupo isobutil y el grupo tert-butil, los rendimientos bajan increíblemente. Importante destacar, estos resultados no suceden sin la presencia de la jaula. Es decir, si se utiliza el compuesto con el complejo metálico en una solución, estos compuestos no se van a acoplar si no es gracias a la proximidad que le ocasiona estar encapsulado en la misma jaula. Esto es un hallazgo muy importante, ya que esto presenta nuevas maneras de poder sintetizar compuestos orgánicos a través del mecanismo de activación del enlace carbono-hidrógeno. En esencia, los investigadores logran llevar a cabo una encapsulación efectiva de estos compuestos, la cual se puede utilizar para realizar diferentes transformaciones químicas, como lo es la que acabamos de presentar, que es la activación del enlace carbono-hidrógeno. Este hallazgo provee una mejor comprensión de lo que es este tipo de reacción y abre las puertas para realizar estudios futuros en donde se pueda perfeccionar este tipo de reacción utilizando los mecanismos de la jaula, y luego quizás se pueda llevar a niveles industriales en donde diferentes industrias, ya sean farmacéuticas, puedan utilizar este tipo de reacción y mejorar la síntesis de sus fármacos. Estas son mis referencias. Aquí les exhorto a que busquen el artículo y lo lean, es muy interesante.
Y nada, muchas gracias por su atención.